Muy bien, amados, damos la gloria al Señor porque tenemos un día muy maravilloso, muy bendecido. Y el hecho de que usted esté aquí escuchando la palabra de Dios es una gran victoria. ¿Por qué? Porque muchos quisieran estar aquí y no pueden. Y otros que debieran de estar aquí no quieren. ¿Ah? Y que usted esté aquí, pues ya venció usted tiene la fe que vence al mundo. Quiere decir que ya el mundo no te atrae, no te aparta, no te sujeta, no te detiene ir con tu Dios. Amén. Esa es la fe que vence al mundo. Pues nadie puede decir yo tengo fe en Dios y no puede dejar el mundo. Nadie puede decir yo tengo fe en Dios y no puede dejar el pecado. La fe que vence al mundo es que por causa de la fe sigues a Dios por encima del mundo y encima del pecado, de tus deseos. Así que damos gracias a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios. Amén. Amén. Y leemos el verso, capítulo 6, verso 15. Amén. ¿Todo lo tenemos? Amén. Muy bien, leemos, dice la bendita palabra para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Palabra de Dios. Amén. Así es que nuestro tema es el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio de la paz. Y vamos a entender algo muy importante. Que el Señor nos ayude en la exposición de esta palabra para entender lo que Dios nos quiere decir a la iglesia. Que nosotros que estamos aquí lo podamos entender, para que una vez que lo entendamos, lo creamos, y una vez que lo creamos, lo vivamos, y una vez que lo vivamos, hermanos, podamos dar frutos, ser luz, y sobre todo compartirlo con aquellos que lo necesitan, aquellos que necesitan creer en Cristo, que necesitan creer en la verdad. Amén. Esto es algo muy importante, hermanos. Así que abrimos nuestro corazón, ponemos nuestra disposición para lo que el Señor nos quiere hablar precisamente en este día. Amén, mis hermanos. Dijimos que evangelio son buenas nuevas. Eso ya lo dijimos. Y ese evangelio que es buenas nuevas trae muchas cosas. No solamente evangelio se encierra en la muerte de Cristo. El evangelio, que es la buena noticia, empieza desde que Dios en su corazón planea una redención. Desde ahí empieza el evangelio. La buena noticia, que dijéramos para Adán, pequé, pero cuando dijo tu simiente y la simiente, y habló de la simiente, la promesa de que la simiente de la mujer pisotearía la simiente de la serpiente, digamos, desde ahí está el evangelio, la actitud de Dios por redimir al que pecó. Es cosa tremenda, hermanos, cuando Dios redime. Y les dijéramos que desde ahí está el evangelio. Desde que Dios tiene la actitud de acercarse siendo pecadores, ahí está el evangelio. De decir yo me voy a separar, pero un día me voy a acercar. Y como sé que ustedes no se van a poder acercar a mí, yo me acerco a ustedes. Eso es evangelio también. Una buena noticia. Que desde que hubo el pecado, jamás el hombre nos podemos acercar a Dios. Por eso Él tuvo que hacerse carne, hacerse semejante a nosotros para poderse acercar a nosotros. Esa buena noticia también. Estamos hablando del evangelio de la salvación. Es todo lo que Dios se movió en su corazón para salvarnos, y todo lo que Él hizo para lograrlo, y todavía lo que hace para que se cumpla el propósito.
de su salvación. Entonces, los pecados que no nos los podemos quitar, es una buena noticia que Él nos los quita y los pone sobre el cuerpo de Jesús. Eso es evangelio. Y no solo eso, las dolencias también. A mí me preocupa que si no podemos sanar a alguien o reprender un demonio, si así es nuestra fe, entonces es preocupante que así sea la fe en la salvación también. Que muchas veces digamos muy ligeros, yo tengo fe, pero sin meditar de tal manera que esa palabra fe se haga convicción en el corazón, se haga certeza en el corazón, se haga seguridad. Porque muchas veces podemos decir tenemos fe, pero por lo racional, porque lo aprendimos, lo oímos, pero acá no hay fe. ¿Qué quiere decir? Sé que tengo fe en la palabra, pero no tengo fe en el corazón, no tengo la convicción, no tengo la certeza, la seguridad, la confianza. Y a mí me preocupa, hermano, que si nos cuesta tener confianza en que voy a orar por alguien, se va a sanar, y si yo dudo, quiere decir que así está mi fe en la salvación. Así mismo, porque es una sola fe, dice la Biblia, no hay dos. No hay fe para acá, no hay fe para esto, ni fe para el otro. Es una sola fe que actúa en diferentes direcciones. Entonces, eso es muy importante, hermanos, entender. No podemos hacer un lado el que, bueno, pues si está enfermo es porque Dios quería. No, hermanos. No. Eso es ya justificar la incredulidad. El reino de los cielos consiste en poder, y nosotros vemos que por esa vez la iglesia deja de orar, no le nace orar, porque no ha entendido la razón de estar orando. Entonces, cuando nosotros entendemos que la fe es una, y que la fe se manifiesta en el poder, entonces tenemos que entender que si en el poder algo está fallando, quiere decir que esa misma fe puede estar fallando también en la verdad del evangelio. Eso es muy importante, hermanos, muy importante. Que es más fácil decir tus pecados son perdonados, decir levántate y anda. Pues para que vean quién es el que perdona pecados, levántate y anda. O sea, quiere decir que el sanar el paralítico era la señal que así como sanaba, así perdonaba. Y lo mismo cuando dice el evangelio, y estas señales seguirán a los que creen, y está hablando del evangelio. Quiere decir que el que cree en el evangelio nos tiene que seguir las señales. Entonces ahí tenemos que analizar nuestra fe en el evangelio, nuestra meditación. Tenemos que entender si lo que creemos es basado al conocimiento o es basado al espíritu. Porque muchas veces, hermano, la iglesia podemos caminar en el conocimiento, no en el espíritu. Entonces en el conocimiento oramos el enfermo porque yo leí, porque el pastor predicó, o porque la Biblia dice que podemos orar por los enfermos. Y lo oramos, le ponemos las manos y no le pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí hay un problema con la fe. Quiere decir que el conocimiento, el logos, no se ha hecho espíritu, no se ha hecho rema dentro de nosotros. Y es ahí donde empieza el por qué usted me ve a mí, en que tiene que andar meditando, no tiene que estar distraído ni entreteniéndose, porque jamás la palabra se va a hacer un rema en nosotros si no la estamos meditando y meditando en paz, buscando entender el corazón de Dios. Jamás, aunque no sepamos el conocimiento. Conocimiento envanece, mas el amor edifica. El amor es del espíritu. Y eso es muy importante, hermano. Tal vez nosotros que oímos el evangelio y lo oímos, uno dice, pues ya me lo sé. Y lo podemos ir a predicar y lo predicamos. Esta casa, esta puerta, tocamos, esta gente que sale. Y ya me lo sé. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto espiritualidad hay en ti basada en la fe del evangelio? Y ahí la cosa cambia. Y ahí nos damos cuenta que no solamente son letras. Nos damos cuenta que esto es espiritual. Punto. Si yo me sé el evangelio y no lo creo en el espíritu, es lo mismo que no me lo supiera.
Es lo mismo. Por eso, la iglesia casi no ora hoy. Y la iglesia casi no quiere orar por los enfermos ya. ¿Por qué? Porque no ve señales que le sigan a la iglesia. Y luego otros sí lo hacen. Y un día le preguntaba a Dios, a ver, Señor, ¿por qué esta persona, si no cree el evangelio, no tiene conocimiento doctrinal, cómo es que ora por el enfermo y se sana? ¿Por qué, Señor? Y Dios me decía esto, ¿sabe por qué? Porque no conoce mucha palabra, pero sí ha creído que yo sano. Y lo hace con esa fe. Y muchos creen en mucha palabra, pero dudan a la hora de orar por los enfermos. Hay mucho conocimiento, hermano, te puede bloquear si no lo agarras en el espíritu. No estoy diciendo que no hay que tener conocimiento, porque ese es otro problema. Ya, entonces, ¿para qué estudio? No, sino cada día la palabra te debe de enriquecer a tu fe. Y eso es lo que estamos hablando, de la fe en el evangelio. Entonces, todo ese evangelio es que resucitó. Hay alguien que venció la muerte para no morir jamás. Ese es el evangelio. Hay alguien que libera de la enfermedad y de los demonios. Ese es el evangelio. Hay alguien que no condena, no juzga. Ese es el evangelio. Todo lo que es buena noticia para salvación del hombre, eso es evangelio. Que vamos a ser inmortales por la muerte de Cristo, ese es evangelio. O sea, es una buena noticia en gran manera. Amén. Es una salvación tan grande porque la pagó Dios, porque es Dios mismo el que la está haciendo, y porque Dios es el que viene a nosotros. Todo así, hermano, el evangelio, la gran noticia es grandísima, es un paquete grande, todos nos gozamos en ello. Muy bien, pero hay algo aquí que dice la palabra: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Aquí nos habla a primera vista, primero, que es el evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque el plan del Señor es salvar. Pero aquí dice: calzados los pies con el apresto del evangelio. Aquí nos enseña que el evangelio funciona como un calzado. Amén. Algunos dicen que es la armadura espiritual. Y mira qué tremendo, hermanos. Algunos dicen que como es una armadura espiritual, se imaginan que se ponen zapatos al espíritu. Así literal. Se imaginan que el espíritu hay que ponerle unos zapatos. Y miran muy literal esto, a grado que hacen tantas cosas que no son bíblicas. Aquí lo que está diciendo, que el evangelio funciona como un calzado, no que es un zapato. Esa es la clave. Cuando dice que funciona como un calzado, vamos a meditar un poco en eso. Dijimos ayer que el evangelio era la llave y Cristo la puerta. Entonces, una persona tiene la llave cuando entiende el evangelio. Y cuando cree el evangelio es cuando mete la llave a la puerta. Entonces, al abrir, nos encontramos con Cristo, que nos derrama su gracia, nos derrama su misericordia, nos derrama el perdón, nos derrama todos los beneficios de la salvación. Y entramos ahí, y ya al Señor derramarnos todo eso, entonces ahí entramos al reino. Pero ahora, en nuestro caminar cristiano dentro del reino, necesitamos ponernos el evangelio de calzado. Amén. Que dice que ahora el evangelio es el calzado del creyente para que pueda
caminar dentro del reino. Amén. Quiere decir que si alguien no se calza del evangelio, no va a poder vivir la vida del reino, aunque tenga mucho conocimiento. Amén. Entonces, antes de ilustrar un poco más el calzado, no me pierda ahí y vamos lo que es a 1 Corintios capítulo 15, 1. Nos dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos; si no, creyeron en vano. Amén. ¿Qué nos enseña aquí, hermanos? Algo muy importante. ¿Qué significa tener el evangelio de calzado? Significa retener el evangelio. Quiere decir que ahora que hemos entrado a la vida del reino, para poder vivir la vida del reino y para poder caminar los caminos del reino, necesitamos calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Y qué significa eso? Que debemos de caminar reteniendo el evangelio. O sea, quiere decir que aún en el caminar cristiano sigue siendo lo más importante el evangelio. Sigue siendo más importante que los dones, más importante que los ministerios, más importante que las antigüedades cristianas de edad, más importante que el mucho conocimiento, más importante que los muchos servicios, es el evangelio. Entonces, calzarse los pies del evangelio es retener el evangelio en fe, en certeza, en convicción. De lo contrario, no se pueden caminar los caminos de Dios. Amén. Y vamos a leer otra cita para ilustrar un poco más lo que es el calzado, para entrar en una breve explicación. Véngase a Hebreos capítulo 12. Amén. Nos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, tener el evangelio de calzado es retenerlo. Ponerse el calzado es que después de que has entrado al reino de los cielos, nos dice el 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Pero no dice el 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, aquí nos enseña que retener el evangelio es tener los ojos puestos en lo que Jesús hizo para nuestra salvación. Es tener los ojos puestos. Eso es tener el calzado del evangelio.
¿Por qué el Señor nos dice, cálcense del apresto del Evangelio? Por una sola razón, hermanos. Y aquí yo quiero que usted me ponga atención. Mire, hermano, un calzado sirve para caminar sin lastimarse. Un calzado sirve para protegerte de los embates de la naturaleza, el frío, calor, el polvo. Un calzado te cubre los pies para que no te lastimes con las piedritas, las estillitas, los palos que están tirados en el camino. Entonces dijéramos, el zapato nos facilita caminar. Los zapatos nos protegen al caminar. Y hermano, el cristianismo es un camino. Es un camino que todo aquel que ha creído tiene que caminar. Solamente que en el camino cristiano, hermanos, hay muchas cosas también. Hay muchas piedritas, hay muchos tropiezos. El camino tiene muchas. En el camino te vas a encontrar muchos embates espirituales contra tu vida. Amén. Y algo muy importante, hermanos, es esto. Si usted camina sin zapatos, lo que sucede es que te lastiman las piedritas, lo primero. Segundo, como está el clima, vas a tener frío, los pies. Y tercero, te puedes encontrar un clavo, una astilla, y te lastimas el pie. Entonces, para una persona que lleva zapato y una persona que no lleva zapato, se le facilita más al que lleva zapatos para caminar el camino. Ahora, vamos a lo que es el calzado del Evangelio. Cuando usted, hermano, hermana, camina los caminos del reino, te vas a encontrar que el camino del reino tiene muchas cosas. Cuando usted viene a la iglesia, usted descubre muchas cosas. Primero, que el pastor no es un ángel. Es lo primero que usted descubre. Que no es como lo viste la primera vez. Que el angelito de Dios era Dios mismo ahí casi. Era tu papi casi. Y al pasar el tiempo dice, cara, ¿qué papá va a hacer? Este no es un ángel. Y ahí está la primera piedra que te puede hacer tropezar tu pie, si tú no estás calzado del Evangelio. El segundo es que te encuentras otras piedritas. Te das cuenta que los hermanitos no son angelitos también. Te das cuenta que cada hermano y cada hermana, caray, tienen cada cosa unos y otros. Entonces ahí están las piedras, hermano. Y luego te das cuenta que cuando vienes a Cristo, la vida no es color de rosa. Y te das cuenta que no siempre Cristo va a hacer lo que tú quieres. Y hay otra piedrita en el camino. Y te das cuenta que Dios te llama para que tú hagas lo que Él quiere y no que Él haga lo que tú quieres. Y esta otra piedrita que nos encontramos en el camino. Y luego te das cuenta que tu papá y tu mamá y tu familia se te ponen al brinco. Y ahí vas en el camino cristiano. Y por causa de ese camino estás encontrando muchas cosas. Te das cuenta que te empiezan a despreciar, a menospreciar, a criticar, a juzgar. Y ahí están las piedras del camino. Y luego sigues caminando. Y luego te das cuenta que también los demonios te hacen la vida imposible. Y que viene el espíritu y que te tienta y que te amenaza y que te espanta y que el tecolote y el gato negro y que soñaste al perro bravo y ahí está otro. Checa, estamos hablando de lo que es el caminar cristiano. Los demonios también te hacen frente. Pero luego te das cuenta que tú que creíste en el Evangelio y creías que ya todo se arreglaba, ahora te empieza a salir tu hombre viejo también. Y te das cuenta que la palabra y tu hombre viejo empiezan a pelear. Y la palabra te condena y el hombre viejo resiste. Y ahí está el otro problema en el caminar cristiano. Y luego te das cuenta
Tú que ya te había quitado Jesús los pecados, ahora te empiezan a brotar otros pecados en el caminar cristiano, y ahí empieza la lucha, que si Dios te va a volver a perdonar, que si no te va a volver a perdonar, que si Dios está enojado, que si no está enojado, y ahí está otro problema en el camino cristiano. Y luego te das cuenta que no puedes amar como la Biblia te dice, no puedes perdonar como Cristo lo desea, no puedes ser compasivo como Dios te enseña, y ahí empieza la otra guerra. Perdón, y viene el otro ataque. No, tú no sirves para nada, mira, nomás no puedes. ¿Qué clase de cristiano eres? Y viene la otra piedra. Soy un hipócrita, yo no cambio, esto no funciona, ¿ya? Y todo eso nos lo encontramos en el camino. Aparte las pruebas, que ya el carro se dañó, la mascota se murió, que la casa nos la recogió el banco, o que la casa nos la robó el acreedor, o que apareció alguien con un papel falso y ya nos quitó la casa. Y empiezan los problemas. Y tú dices, no hombre, pero entonces ¿qué es cristianismo? Y todo eso, hermano, está en el caminar cristiano. Y por mucho conocimiento que usted tenga, no va a poder caminar ese camino, al menos que sus pies estén calzados con el Evangelio. ¿Por qué? Ya vimos todos los tropiezos que podemos encontrar, y más por ahí. Pero ¿por qué solamente calzado del Evangelio yo puedo caminar mi caminar cristiano? Sencillo. Porque mire esto, cuando uno viene a la iglesia, uno cree que el pastor es un ángel, es Dios mismo en él, como lo predicamos en la honra del ministerio. Cuando tú te das cuenta que el pastor no era lo que te imaginabas, y tú te decepcionas, de tal manera que te confundes, es porque no tienes el calzado del Evangelio. Pero cuando tú tienes la mirada en lo que Cristo hizo por ti, en el Evangelio, ni siquiera te afecta darte cuenta que el pastor no es lo que te imaginabas. Cuando tú descubres cosas del pastor, tú dices, es un humano por la cual Cristo murió por él, y lo bendices, y hasta oras, Señor, no le tomes en cuenta el pecado al pastor. Eso es, ya pudiste caminar porque llevas el calzado del Evangelio. Cuando tú descubres que los hermanos y las hermanitas de la iglesia no son lo que te imaginabas, no son los angelitos de Dios ni tu familia santa. Porque cuando una persona descubre lo que es la familia de Dios y tiene problemas con su familia, dices que ustedes son mi verdadera familia. Pero eso cuando tienen el calzado del Evangelio. Pero cuando se quitan el calzado y descubren cosas entre los hermanos, dicen, ¿qué clase de cristianos son? Y por ellos dejé a mi familia. Mejor voy a buscar a mi mami, mi papi, mi hermana, porque al menos ellos sí son mi familia. Ahí ya está el tropiezo. Pero cuando tú tienes el calzado del Evangelio, entonces tú te das cuenta que tu familia celestial son igual que tú. Todos vamos en la batalla y en la lucha para alcanzar la santidad. Nadie ya lo ha alcanzado antes que otro. Todos vamos hacia allá. Amén. Y luego, otro. Cuando usted, hermano, hermana, empieza a tener pecados, porque la voluntad de Dios es que ya no pequemos, la invitación es que ya no pequemos, pero como Dios sabe que vamos a volver a pecar, cuando una persona no tiene el calzado del Evangelio, cuando peca, hermanos, ya no se puede levantar. Cuando peca se aleja de Dios. Cuando peca siente que Dios lo va a castigar. Cuando peca siente que Dios ya lo desechó.
Y si no tiene el evangelio de calzado, no se va a poder levantar, no va a poder entender a Dios y no va a poder seguir su camino cristiano. Cuando una persona tiene la fe en el evangelio y retiene el evangelio y medita en el evangelio, quiere decir que está calzado del evangelio. Entonces, cuando peca, no se siente condenado. Sabe que el Espíritu Santo empezó una obra y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Entonces es entendido y no se empieza a condenar. Sí, el pecado trae condenación, pero como tiene el evangelio, combate la condenación del pecado. Porque sí, hermano, cuando pecamos, lógico que nos sentimos mal, porque trae condenación el pecado, trae muerte, trae castigo en sí mismo. O sea, hermano, por eso dice Dios, te va a castigar tus pecados y tu maldad, no yo. Entonces, cuando pecamos, el pecado nos castiga. Y nosotros pensamos que es Dios el que nos está castigando. El pecado nos acusa y pensamos que es Dios el que nos está acusando. El pecado nos condena y pensamos que es Dios el que nos está condenando. Entonces el evangelio, escuche bien, el evangelio es el antídoto en contra del pecado. Entonces el que está calzado del evangelio sabe confrontar la condenación de su pecado, sabe confrontar la vergüenza de su pecado, sabe confrontar la culpabilidad de su pecado, sabe confrontar el castigo del pecado, sabe confrontar el engaño del pecado, sabe confrontar la muerte que trae el pecado. Y entonces la persona se mantiene en vida a pesar de que hubo pecado. Y como está calzado del evangelio, la persona rápido le da solución al pecado, de tal manera que el diablo no gana ventaja y puede seguir su caminar cristiano como si nada hubiera pasado. Eso es tener el evangelio de calzado. Cuando esto no se entiende, hermano, y los hermanitos no están calzados del evangelio, cualquier pecado los saca de los caminos de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nos saca un pecado de los caminos de Dios? Por esta sencilla razón. Porque en lugar de yo estar calzado del evangelio, estoy calzado de un perfeccionismo falso. Entonces, cuando tú y yo venimos al cristianismo, a la vida del reino, a los caminos cristianos, con el calzado del perfeccionismo, al primer pecado, se desanima la persona, se frustra y se va para el mundo porque dice, eso no funciona, los caminos de Dios son difíciles, y la persona anda ya perdida. Pero ¿sabe por qué? No porque Dios no perdona, no porque Dios no es compasivo, sino porque la persona estaba calzada de un perfeccionismo que no pudo cumplir, no pudo vivir, no pudo andar, y por el primer pecado se decepcionó y se fue. Pero el que está calzado del evangelio dice, yo sé que no soy perfecto, por eso pequé. Yo sé que todavía el Espíritu Santo no ha acabado en mi corazón, por eso pequé. Yo sé que todavía tengo en mi corazón deseos que debaten en mi carne y me llevan a hacer lo que no quiero, porque el pecado mora en mí. Así que en el nombre de Jesús, solo por el evangelio, yo puedo caminar. Eso es estar calzado del evangelio. Por eso hay muchos hermanitos, muchas hermanitas, hermanos, que por cualquier cosa se van. Que si vio un error en el pastor, se va de la iglesia. Que si vio un error en la hermana, se va de la iglesia. Que si apenas viene un pecado, se va de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no están calzados del evangelio. Nunca han entendido el evangelio. Son evangélicos sin evangelio. Evangélico sin evangelio es igual a falso evangélico. Porque lo que nos hace evangélicos es que sabemos el evangelio, creemos el evangelio, vivimos el evangelio, predicamos el evangelio. Eso es lo que nos hace evangélicos. Entonces, hermano, es muy importante que la iglesia se calce del evangelio. Porque si no se calza del evangelio, no va a poder caminar los caminos cristianos en victoria. No va a poder. Porque el camino cristiano, hermano, tiene muchas cosas, muchas cosas.
Ahora el otro, cuando el diablo viene a acusar a un hermano o una hermana cuando peca, si la persona no está calzada del evangelio, la acusación del diablo la va a tirar. Lo va a tirar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que solamente cuando una persona está calzado del evangelio, el diablo no lo puede tirar. Y aquí viene, te voy a poner un ejemplo. Usted y yo estamos calzados del evangelio, pero pecamos por débiles, porque el pecado mora en nosotros, porque dice Pablo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero esto hago, y si hago lo que no quiero, entonces ya no soy yo. Bueno, cuando un cristiano, una cristiana hace algo que no quería, y luego por eso después de que lo hizo se siente tan mal porque no lo quería hacer, mi Biblia dice que entonces ya no fuiste tú, sino fue el pecado que mora en ti. ¿Usted puede entender eso? Nadie puede caminar el camino cristiano si no entiende eso, porque cualquier cosa va a pensar es que yo no cambio. No, hermano. Ahora, mira cómo funciona esto, que está calzado el evangelio. Cuando tú pecas, lógico que el diablo te va a venir a acusar, y tu bella conciencia le ayuda, ¿o no? Pero cuando usted está calzado del evangelio, usted dice, diablo, conciencia, es verdad que pequé, porque todavía soy débil, porque todavía tengo deseos que el Espíritu Santo no ha acabado, pero Cristo Jesús ya pagó también por este pecado. Ese es tener el evangelio de calzado. ¿Ah? Ya Cristo Jesús pagó por este pecado y yo lo creo. Cuando usted de verdad lo cree, porque no se trata que lo diga así como algo mágico, cuando usted lo cree, entonces el diablo ya no te puede acusar, porque entonces se borra tu pecado y lo que mira es la sangre de Jesús sobre de ti. ¿Ah? Porque la sangre te cubre cuando tú crees el evangelio. La sangre se derrama sobre ti cuando tú crees el evangelio. Entonces el diablo estaba mirando el pecado, tú crees el evangelio, te cubre la sangre y el diablo se queda mirando. Se borró. Y cuando él ve que se borró el pecado y ve la sangre, dice, este es un redimido, vámonos. Vámonos antes de que venga Jesús por nosotros. ¿Eh? Eso está al calzado del evangelio. Que si usted le sale el hombre viejo y de pronto usted empieza ahí a enojarse, ¿qué es lo que usted hace? Cuando uno no tiene el evangelio, dice, yo ni cambio, yo sigo siendo igual. Pero cuando usted cree el evangelio y te sale el hombre viejo, usted dice, esa es la señal. Vamos a poner un ejemplo. Si tú te enojas y tú ya no te enojabas por 10 años y hoy te enojaste, no dices, ay, ¿qué me pasó? ¿Por qué caí? No, espérate. Si tú no te enojabas cierto tiempo y ahora te enojas, es que dice Dios, te voy a sacar los enojos. Pero como usted dice, no, ya no tengo, llevo 5 años sin enojarme. Ah, no tienes, vas a ver que sí. Y de pronto viene alguien y te dice, ojito lindo, ¡ay! Te sale el enojo. Y tú dices, ya caí. Y el Señor dice, no, te estoy mostrando lo que estaba enterrado. ¿Ya vio la diferencia? Usted cree que ya cayó y Dios te está mostrando que no has caído, que ahí estaba. ¿Eh? Cuando no entiende uno eso, orgullosamente, ay Señor, ¿por qué caí? ¿Por qué lo hice otra vez? Dice, ¿por qué no lo haces si ahí lo traes?
¿Sabes? Tú dices, es que 5 años es como había yo logrado la victoria, no me había enojado. Dice el Señor, no, te estabas aguantando. Solamente es que faltaba una ocasión para que saliera. ¿Ya vio la diferencia? Entonces, cuando usted se enoja y usted está calzado del Evangelio, usted dice así, usted habla verdad y usted dice, este enojo es la señal de que el Espíritu Santo todavía no ha acabado conmigo la obra, pero estoy persuadido que el que empezó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Así es que no me voy a juzgar antes de tiempo, porque Él todavía no ha acabado. Y sé que por este enojo también Cristo ya pagó. Bendito es mi Cristo. Por eso cuando Pablo decía, lo que hago no lo entiendo, hago lo que no quiero, y lo que quiero no lo hago, y si hago lo que no quiero, entonces ya no lo hago yo, y miserable de mí, pero gracias doy al Padre por Jesucristo. Ese es el calzado del Evangelio. Amén. Amén. Que usted ve su humanidad y dice, si fuera por mi humanidad, entonces sí el miserable soy yo, porque entonces no entro al cielo. Pero así que como no voy a entrar por mi vida perfecta, entonces solamente medito en el Evangelio, creo el Evangelio, porque es por el Evangelio que voy a entrar al cielo. Entonces cuando tú miras eso, tú puedes decir lo de Pablo, miserable de mí, pero gracias por Jesús. ¿Qué quiere decir? Si fuera por mí, de verdad no entro, pero como es por Jesús, a pesar de esto yo entro. Eso está calzado del Evangelio. Bueno, cuando usted entiende eso, nada lo saca de los caminos de Dios, nada lo desanima de los caminos de Dios, porque solamente el Evangelio es poder de Dios y es vida. Es poder de Dios y vida. Cuando usted y yo entendemos eso, hermano, podemos estar tranquilos y felices en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de todo. Entonces eso significa que ese cristiano está bien calzado del Evangelio y va caminando los caminos cristianos en medio de los errores, en medio de los defectos, en medio de los problemas, en medio de las complicaciones, en medio de las caídas, en medio de los deslices. Va caminando porque solamente con el calzado del Evangelio se puede caminar los caminos de Dios. Solamente con el calzado del Evangelio. Entonces, hermanos, cuando uno va a predicar el Evangelio, uno va a calzar a la gente. Le vas a poner zapatitos. ¿Sabe qué significa eso? Que predicar el Evangelio es calzar a la gente. Predicar el Evangelio es ponerle zapatitos a la gente. Es decirle, quítate ese calzado que traes y yo te traigo uno. Pero mira qué cosa tremenda. Calzarlos del Evangelio. Aquí viene un trabajo muy fuerte. Pablo predicaba el Evangelio conforme a las Escrituras. Cuando usted llega y le predica a alguien el Evangelio como tú te lo sabes, y dices, ya se lo dije tal y como nos lo enseñó el pastor, nada más esa es tu preocupación, que lo digas exacto como te lo aprendiste, es solamente ir y entregarle los zapatos en las manos. ¿Y qué tú sabes si se los va a poner? Entonces cuando Pablo explicaba el Evangelio de acuerdo a las Escrituras, es que le predicaba de tal manera que lo entendieran. Y cuando una persona le explicas de tal manera que lo entienda, le estás poniendo el zapato. ¿Ya veo por qué entonces los predicadores tienen que estar orando mucho? Porque no nada más de tirarles la palabra, hermanos. No solamente, pues ya le dije el Evangelio como me lo aprendí, hasta le di un folleto, porque como no me lo sé bien, hay que lo entiendan el folleto. Ese es entregarle zapato en las manos. Pero ella dice, no, hay que calzarlos. Hay que lograr que lo entiendan. Por eso Pablo decía, porque así mismo yo les entregué lo que yo recibí. Que Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a la Escritura. O sea, Jesucristo, Pablo les abría las Escrituras para que entendieran por las Escrituras. Eso es calzar a la gente del Evangelio.
Entonces cuando ya aquí Pablo dice en Efesios, dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, significa, hermano, calzado es, no te quites los zapatos. No te quites los zapatos. Mantén tu calzado puesto ahí. Y aquí viene algo tremendo, hermanos. Lo que quiere decir que la iglesia debe de cuidar que esté calzado del Evangelio. Decía el hermano Charles Spurgeon que usted tiene que estarse predicando el Evangelio todos los días a su vida. Eso es calzarte. 2, tienes que estar meditando en el Evangelio más que todas las cosas de la Biblia, todos los días, mañana y tarde. Eso es tener tu calzado. Y el punto de aquí dice, cuando dice calzado significa no se lo quiten. Siempre deben de tener los zapatos en todo tiempo. Por eso dice, y calzados los pies. ¿Qué quiere decir? Que el Señor quiere que tú siempre estés calzado del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que siempre estés meditando en el Evangelio, siempre puesto los ojos en Jesús, siempre considerando sus sufrimientos. Cuando una persona hace eso, hermano, ni diablo, ni mundo, ni pecado, ni deseos carnales van a poder sacarlo del camino de Dios. Amén. Ahora, para ir terminando, viene algo muy importante que usted y yo debemos de entender. Muchas veces Dios habla a su iglesia para enseñarle cómo está su fe en el Evangelio. Y muchas veces vienen sueños y vienen visiones en relación a los zapatos. Cuando usted tiene un sueño, o sueña usted o ve en visión zapatos, Dios está hablando del Evangelio. ¿Ah? Dios cuando quiere hablar contigo algo del Evangelio te lo muestra con zapatos. Ahora, aquí el problema es que muchos de los sueños es que los zapatos están viejos, zapatos están rotos, que la persona camina descalza, o que busca sus zapatos, los zapatos están por ahí, pero está descalzo. Hay personas que llevan el zapato en las manos. Hay personas que sus zapatos son nuevos, pero no les cabe, no entra el pie. O hay otros que meten sus pies en los zapatos tan grandotes que se les salen. Algunos tienen sueñan zapatos que la suela ya toda está bien desgastada. Otros sueñan que están parados en la lumbre y cuando ven ya se está deshaciendo el zapato. Otros sueñan que tienen los zapatos de otros ajenos. Y otros que no llevan zapatos y caminan y en el sueño se lastiman. Todos esos sueños, visiones, Dios está hablándole a la persona en relación al Evangelio. Otros sueñan sus zapatitos blancos y bien que les quedan. Otros sueñan que se ponen unos zapatos y que se sienten bien ligeritos para correr. Otros sueñan que su zapato está despintado y lo están pintando. Todos esos sueños, Dios quiere traer un mensaje relacionado a la fe del Evangelio. Y vamos ahí. Cuando alguien sueña que tiene zapatos blancos y que le quedan bien y que puede caminar ligero, eso significa que la persona tiene su fe en el Evangelio. Está en su primer amor y cree así bien puramente, cree lo que hizo el Evangelio, lo que hizo Dios en el Evangelio. Cree lo que Dios hizo
por la persona en la cruz del Calvario y lo cree así muy ligero, se siente perdonado, se siente enamorado de Dios, siente que Dios le ama, quiere ir a la iglesia, quiere orar, quiere ayunar, quiere leer la Biblia, quiere predicarle a la gente y está bien maravillado porque el Padre le tomó los pecados y los puso sobre Jesús. Está bien maravillado que Dios, siendo Dios, hizo carne. Está bien maravillado que fue castigado Él para que ella no fuera castigado. Está maravillado de que Jesús va al infierno y salió para que ella no vaya. Está maravillado de que resucitó y se fue al cielo. Y está maravillado esperando que ella venga. Esa persona, cuando sueña, el sueño es que tiene su zapato blanco, ligero, y le queda. Y nuevos. Dios le está diciendo, lo que está pasando con nosotros es esto: te has calzado de mi evangelio y bien que te queda. Pero cuando sueña que los zapatos se empiezan a polvear, es que esta persona ya hay cosas que le empiezan a desanimar. Ya hay cosas que le empiezan a afectar su fe en Cristo Jesús. Ya hay cosas que le están provocando desánimo y frustración. Eso es cuando Dios le muestra que la persona tiene los zapatos polveados. Quiere decir que ya hay un desánimo en la fe a lo que Cristo hizo, y hay un desánimo en la oración, y hay un desánimo en el ayuno, y hay un desánimo en la congregarse, hay un desánimo. Eso ya son los zapatos polvorientos. Quiere decir que hay algo que está opacando la fe en el evangelio. Y lo otro, cuando los evangelios, los zapatos están rotos, cuando alguien se ve que los zapatos están rotos, ahí, hermano, es cuando la persona otra vez empieza a dudar del evangelio. Cuando la persona otra vez empieza a dudar, y de verdad sí, ¿será que Dios ya me perdonó todo? ¿Será que Dios me perdonó el pecado de hace 10 años? ¿Y quién me asegura que eso sea así? Pues eso dice la Biblia, pero ¿y cómo sé que eso es así? Quiere decir que la persona ya, Dios le está ilustrando que tiene sus zapatos rotos. Cuando una persona se sueña descalzo, y que no encuentra sus zapatos, esa persona ha dudado ya del evangelio. Quiere decir que ya no medita en el evangelio, quiere decir que ya no cree en el evangelio, ha pecado tanto que piensa que Dios ya no le va a perdonar. Quiere decir que ya no, pues ya no tiene confianza en el evangelio, más ya hasta se le olvidó el evangelio, ya ni siquiera le brota en la mente el evangelio. Es una persona que ya no trae zapato, ya no trae calzado. Cuando una persona se sueña descalzo y busca los zapatos, y ahí están, limpiecitos y nuevecitos, pero está descalzo. ¿Sabe qué significa? Que es una persona que sabe que está en pecado, pero no se aplica el evangelio. Ahí lo tiene, se lo sabe, pero no se lo aplica en ese pecado, y por eso está en pecado. Y no solo eso, cuando una persona lleva los zapatos en las manos, pero va descalzo, quiere decir que es una persona que sí entiende bien el evangelio, y sí lo cree y lo predica, pero para mi pecado no. Es como decir, pues sí, yo creo que Dios perdona el pecado, sí lo cree, y sí, yo lo predico para que se salve la gente, sí, y sí, yo sé que Cristo murió por mí, pero
pues este pecado que hice a la mañana, pues no, ya Dios ha de estar harto conmigo, yo ni cambio, yo ni esto. ¿Pero crees el Evangelio? Sí. ¿Tú crees que Cristo murió? Sí. ¿Pero por ti? Pero ya, creo que ya lo cansé, ya Dios, ahí, trae el Evangelio en las manos y los pies descalzos. Ahora, cuando sueñan los zapatos viejos, o sea, completitos pero viejos, quiere decir que esa persona está abusando tanto del Evangelio. Como sabe que Dios perdona y ya Cristo murió, cada que peca está usando el Evangelio, pero es que es una persona que ya está peque. Al cabo hay Evangelio. Esos ya son los zapatos viejos. Y quiere decir que se le está yendo la mano con los pecados. Cuando una persona sueña que está así junto a la fogata y que está ahí, de pronto ve que el zapato se le empieza a quemar, eso quiere decir que el cristiano le empieza a quemar la tentación, y esa tentación le va a deshacer la fe en el Evangelio. Hermano, por eso cuando las personas caen, no tan fácil los puede uno regresar si no entendemos sus andadas. Y luego el problema del pecador, que lo que menos quiere es contar cómo cayó. Mira, hermano, una vez una persona platicábamos con la persona y la persona decía, es que yo soy lesbiana. Y pues imagínate, para que confesaras que de verdad estaba con el anhelo de ser ayudada, o sea, de buscar ayuda. Y mira, hermano, la persona dice, yo soy lesbiana, y el Espíritu aquí me habla en el oído y me dice, no es lesbiana. Y yo me quedo así y le digo, ¿tú eres lesbiana? Sí. Digo, ¿has estado con mujeres, abrazado, besado? Sí. Señor dijo que sí, y usted dice que no, ¿a quién le hago caso? Contigo no puedo dar porque eres Dios, pero ahí están los hechos. Pero entonces yo, inteligente por el Señor, dije, Señor, entonces quiere decir que aquí hay gato encerrado. Porque usted dice una cosa. Entonces le digo a la persona, para empezar, quiero que oigas bien esto. El Señor dice que no eres lesbiana. Sí, que no. Y que sí y que no. Y le digo, a ver, vamos por partes. Yo conociendo a Pablo que dice, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer esto hago, y si hago lo que no quiero ya no soy yo, agarré ese principio. Dije, aquí vamos a desatar una mentirota del diablo. Le digo, a ver, te vas a hacer una pregunta. ¿Cómo te hiciste lesbiana? No te voy a explicar toda la historia, pero cuando me contó cómo pasó todo, digo, el Espíritu Santo tiene razón. Tú empezaste a caer a eso por los muchos comentarios que te tiraron, no porque tú eras. Entonces, de tanto oír que te decían eso, finalmente dijiste, bueno, a lo mejor sí lo soy. Y ahí entraste. Por eso el Espíritu Santo dice que no eres. Y desatamos todo eso. Hermano, ya tiene su pareja, tiene ya sus 2 niñitos, están felices. Y checa, solo fue una mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día los homosexuales, las lesbianas, usan métodos para hacer caer a otros, cuando los otros ni querían ni les gustaba eso. Entonces, es ahí, hermano, donde cuando alguien sueña que sus zapatos se están deshaciendo con el fuego, significa que la persona va a enfrentar una tentación que le va a deshacer su fe en el Evangelio. Y luego otro hermano, cuando alguien sueña que se mete a un agua y el agua se lleva sus zapatos, eso significa que la persona va a enfrentar un problema donde le va a quitar la fe en el Evangelio. Lo que decía Jesús, la plantita que cae, la semilla que cae en el terreno con piedras.
que apenas viene la persecución por la palabra y se muere la persona. Entonces quiere decir, cuando alguien oye que se lleva el río sus zapatos o el perro le quita los zapatos, quiere decir que va a enfrentar un problema donde va a perder la fe y la esperanza en el Evangelio. Cuando alguien ve zapatos nuevos y se los quiere poner y no le entran, es una persona que no le cabe que Dios le puede perdonar tantísimos pecados solamente por creer en el Evangelio. Entonces la persona dice, sí, yo creo que Cristo murió, pero también tenemos que hacer algo nosotros. Entonces no le cabe. Él está el zapato nuevo, pero no le entra al pie, porque quiere ayudarle, quiere hacer algo para que tenga la seguridad que está perdonado. Entonces no le cabe. Y a la persona que mete el pie en un zapato y le da grande, es que dijeran por ahí, le queda grande el Evangelio. ¿Qué significa? Que le queda grande el Evangelio. Que la persona no entiende cómo Dios, siendo tan amoroso, tuvo que matar a su hijo. No entiende cómo Dios, pudiendo perdonarnos desde el cielo, tuvo que matar a su hijo. No entiende cómo, si nos ama tanto, para que hace un infierno. Esa persona le queda grande el zapato. ¿Ah? Entonces, cuando Dios te está mostrando zapatos, no es que te va a comprar unos, te está avisando asunto del Evangelio. Entonces ya entendimos, mi hermano, para poder caminar en victoria los caminos cristianos, nuestros pies deben de estar calzados del apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque dice Evangelio de la paz. Esto es muy importante, hermano. Quiere decir que si voy caminando los caminos cristianos y yo peco, dijimos que el pecado provoca la ira de Dios. Pero como Él ve que yo estoy calzado del Evangelio, mi fe sigue en el Evangelio, eso me mantiene en paz con Dios. Por eso yo no acepto cuando alguien dice, es que Dios te va a castigar. Bueno, si la persona no cree en el Evangelio, lo va a castigar aunque no haga nada. Dice, pero ¿por qué si no hizo nada? Por no creer. Pero el que cree en el Evangelio, aunque pecó y mantiene la fe en el Evangelio, Dios mantiene su paz con él. Y solamente estando en paz con Dios es que podemos caminar los caminos en victoria. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, calcémonos nuestros pies con el apresto del Evangelio. Mantengámonos calzados. Hay personas que cuando llegan a la casa, la costumbre es, ya llegué a mi casa y botan el zapato por ahí. Y ahí andan descalzos en la casa. ¿No? Están en confianza. Y hay muchos cristianos así también. Llega un momento que se quita el zapato del Evangelio y lo deja por ahí. Ya se cree que está perfecto. Y ahí viene el diablo y lo sorprende. No, hermano. Este calzado es para tenerlo día y noche en nuestros pies. Ahora sí, como dije, duérmete con los zapatos, porque tienes que estar preparado. Amén, mis hermanos. ¿Entendimos? Denle un aplauso al Señor.